Bienvenidos al vuelo del cometa. Somos Diana Aparicio y Álvaro Soriano, tu programa de literatura disléxico favorito, el vuelo del cometa. Hoy tenemos bastante contenido, así que iré al grano. Número 1, vuelve Catábasis, el podcast hermano de esta gigantesca productora que es Mi Habitación. Si os gusta la historia macabra, ir y pegadle un ojo. Hoy leeremos además al ganador del 39º ganador. ¿O octavo? ¿39º? 38º. 38º. Entonces me he equivocado con una cosa. No pasa nada. 38º ganador de microrelatos. Quedaos hasta el final y sabréis cuál ha sido el texto ganador. Luego tenemos las redes sociales. Ya sabéis, vuelo del cometa, en X, en Blue Sky. Iba a decir Mastodon, pero Mastodon está muertísimo. Facebook, Instagram. Y esto también se graba en YouTube, así que podéis venir y vernos las caras. En Patreon podréis apoyarnos y en Telegram podréis descubrir que efectivamente estamos para que nos lleven presos. Ya está abierta la siguiente convocatoria de micros. La publiqué hace unos minutos antes de empezar a grabar. La imagen es brutal, ¿eh? Sí, ahora la describimos un poquito si te parece. Solo tenéis que ir al Patreon y buscáis la publicación que esté, pues eso, en abierto. Cualquiera puede entrar, puede verla y ahí, siguiendo las bases, podréis participar. Y bueno, básicamente lo que se viene el día de hoy es uno de los temas más, ¿cómo decirlo? Es como ir sorteando un océano. Cuando hablas de ciencia ficción, cuando hablas de figuras clave de la literatura del fantástico en general, no solamente de géneros específicos, Arthur C. Clarke, damas y caballeros, siempre está ahí. Y cada vez que meto un aplauso y hablo muy seguido, el aplauso se corta. Así que en algún momento creo que dejaré de meterlos. ¿Vale? El caso es que... Álvaro es de piñón fijo. O sea, ¿sabes? Él Sí, no quiere meter sé. aplausos. Tienen que ser esos aplausos. No hay otros aplausos, Álvaro, en el mundo. O sea, en Están plan, los de. Están estos aplausos, pero tengo que buscarlos en el Discord. Mira, aquí están. Son un poco. A ver, es que tengo que ir hasta ahí y sosetes, hacer. ¿no? Sí, tengo que Ya. hacer mucho clic. El caso es que Arthur C. Clarke, damas y caballeros, es el tema que nos trae a este programa de hoy. Y he de decir que lo que hemos preparado para este programa es bastante extenso. Hay una cantidad ingente y cuando no directamente obscena de información, por lo cual no garantizamos en ningún caso acabarla en un solo programa, por lo cual, bueno, viene siendo costumbre, así que sorpresa ninguna. Así que yo creo que ya estaría, nos podemos meter ya con el tema de hoy. Solamente un último apunte, ¿vale? Que creo que es un tema bueno, un poco de opinión y de algo que ha ido siendo debatido en el ámbito literario y también en el periodismo generalista con el tema de anagrama. El tema de anagrama y el libro basado, inspirado, llámalo X, en la figura de Bretón, que para quien no lo sepa es una persona despiadada, no hay mucho más que decir, buscar la información en Google. Pero he de decir una cosa que es complicada, ¿vale? ¿Vas a abrir melón? Voy a abrir un pequeño melón. Me pongo el Ponte que hablar. mandil de Kevlar. Ponte que hablar, ¿vale? Porque voy a empezar a lanzar haces radioactivos. No, simplemente que yo puedo entender totalmente todos los puntos de vista. Es comprensible, ¿vale? Pero hay una cosa que está por encima de todo lo demás, que es la creación literaria. La literatura no tiene que ser cómoda o confortable. No tiene que caer bien. No tiene que agradar. No tiene que gustar a ciertos sectores. Ni estar alineada con la moral de nadie. La literatura, como cualquier forma de expresión y arte, ha de ser libre. Totalmente libre. Porque en cuanto le pones coto o le pones límite a algo, ¿quién configura esos límites? Ojo, cuidado, no conviene. El caso es que Anagrama ha reculado, lógicamente por la presión social que se ha generado en base a esta publicación, y sin necesidad de que ningún juez dictamine a favor de esto, porque el juez de hecho permitió que la publicación siguiera adelante, Anagrama decidió no publicar el libro, lo cual por otro lado también es loable a su manera, porque tras la inversión de ese libro en general, pues bueno, habla muy bien de ellos. En cualquier caso, han tomado una decisión empresarial complicada, pero la creación literaria
ha de ser siempre libre, no ha de adscribirse a ningún tipo de juicio moral, porque si fuese así, no tendríamos Crimen y Castigo, no tendríamos Lolita, no tendríamos El almuerzo desnudo y no tendríamos un sinfín de obras, como por ejemplo A sangre fría de Truman Capote. Entonces hay que tener cuidado, porque la literatura... Diana pone cara de que no está de acuerdo conmigo. Pero esta es mi opinión. Aquí no opino como bueno el cometa, opino como Álvaro Aparicio. Entonces, es mi opinión. En los comentarios sería genial que participarais. Diana, ¿tú qué opinas? ¿Estás muteada, me parece? ¿O Sí, estás perdón. muteada? Sí, estaba muteada. Para que no se me oyeran rechinar los dientes. No, no, que va, era una broma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todos esos casos de ficciones que se escriben. Yo sé que el autor decía que no lo hacía para darle voz a nadie, ni por morbo, que lo hacía totalmente para lo contrario, para quitarle voz. Entonces, como creo que soy una persona bastante crítica en todos los sentidos, no soy capaz de pronunciarme. Yo como madre y como persona con sentimientos y empatía, en un primer momento me causa muchísimo rechazo que se haga cualquier tipo de negocio con esto. Y por otro lado, entiendo la necesidad de que esto de alguna manera se conozca, se eduque y se expanda, ¿no? Que esa idea es, o sea, que ese señor es una persona... No se me ocurre qué palabra, la palabra más fuerte que pueda decir para el rechazo que me causa ese señor y todo lo que hizo. Entonces, es una cosa un poco extraña, no me sé decidir. O sea, claramente no sé cuál decisión tomaría yo en este caso. A ver, yo te puedo decir, y arrancamos enseguida vamos con Arthur C. Clarke, acabamos aquí, en el tema de Anagrama y el libro sobre Bretón. Yo pienso que si fuese mi familia la que esté involucrada en este suceso, yo querría que no se publicase. Del mismo modo que si alguien le hace algo a alguien que yo amo, querré la pena de muerte para él. Pero por eso el sistema ha de ponerse una venda en los ojos, porque el sistema no ha de convenir a la emoción individual de cada persona. Bueno, el es cierto que yo creo que Anagrama no entregó el libro para que se pudiera leer. Entonces, la fiscalía en principio tomó la decisión ciegamente. En realidad. Ahí que ha dicho el tema, nos vamos ya con Arthur C. Clarke. Así que, querida Diana, vamos a ponernos un poco más contentos y festivaleros. Te meto un Murloc, ¿vale? Para que... ¿Por qué metes un Murloc si que ya soy uno? Te meto un Murloc, te meto la intro de X-Files y te meto lo que tú quieras, reina, porque nos metemos ya con Arthur C. Clarke. Efectivamente, estoy muy encantada de tener este programa hoy. Creo que tenemos una escaleta muy chula. Tenemos un programa muy chulo por delante. Vamos a hablar de alguien que no solo es un referente en ciencia ficción, sino también filosóficamente hablando, porque gran parte de la ciencia ficción, y yo creo que eso es lo que nos llama tanta la atención, no es solo los what if, ¿no? Especulativamente qué puede ser el futuro, sino también las implicaciones filosóficas y morales que tiene ese futuro en la evolución del ser humano, su moralidad y a dónde vamos, ¿no? Arthur C. Clarke fue un escritor, inventor y futurista británico, viva el imperio, conocido principalmente por sus obras de ciencia ficción y por su capacidad para anticipar avances tecnológicos. De hecho, tenemos una parte de la escaleta que es en plan Nostradamus, ¿no? Lo que él pensaba que iba a pasar. ¿Por qué? Hay una frase que me encanta. Alguien dijo alguna vez, no sé quién es, si alguien lo creó, es porque otro lo imaginó primero. Y... con esto empezamos el programa. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es un Qué gran clásico, razón. es un clásico esto, ¿eh? De Efectivamente. hecho, se cita hasta la extenuación porque con tan pocas palabras sintetiza todo el sistema de creencias antiguo y presente. Efectivamente, esta reflexión, sí sabemos quién la hizo, no como la anterior, fue el propio Arthur C. Clarke, y es una reflexión muy profunda sobre cómo el progreso tecnológico puede parecer milagroso. De hecho, bueno, en fin, ¿quién no
piensa que no sabe de dónde cae la lluvia, señor M. Rajoy, para quienes no comprenden sus fundamentos. Y Arthur C. Clarke dedicó su vida a explorar para entender. Álvaro Reza. Sí, o sea, por favor. Sí. Sí. O sea, a ver, no es contra nadie, es una broma cultural de este país. Vale, o sea, pues en fin. culturalmente procede, continúa, antes de que nos desmoneticen más. Bueno, total. Arthur C. Clarke dedicó su vida a explorar para entender. Fue muy reconocido como una de las figuras más prominentes de la ciencia ficción del siglo XX. Su capacidad para combinar rigurosas bases científicas con una imaginación desbordante le permitió predecir con asombrosa precisión, como hemos dicho antes, numerosos avances tecnológicos de la actualidad, nuestro Nostradamus científico. Pues nos metemos ya con una lecturita, ¿no? Que tenemos ahí ya en el candelero. Sí. ¿Vamos para allá? Muy bien. Vámonos. De todas las criaturas que hasta entonces anduvieron por la Tierra, los monos humanoides fueron los primeros en contemplar fijamente a la Luna. Y aunque no podía recordarlo, siendo muy joven, Moonwatcher quería a veces alcanzar e intentar tocar aquel fantasmagórico rostro sobre los cerros. Nunca lo había logrado, y ahora era lo bastante viejo para comprender por qué. En primer lugar, desde luego, debía hallar un árbol un poco más alto para trepar a él. A veces contemplaba el valle, y a veces la luna, y durante todo el tiempo escuchaba. En una o dos ocasiones se adormeció, pero lo hizo permaneciendo alerta al punto de que el más leve sonido le hubiese despabilado como movido por un resorte. A la avanzada edad de 25 años, se encontraba aún en posesión de todas sus facultades. De continuar su suerte, y si evitaba los accidentes, las enfermedades, las bestias de presa y la inanición, podría sobrevivir otros 10 años más. La noche siguió su curso, fría y clara, sin más alarmas, y la luna se alzó lentamente en medio de constelaciones ecuatoriales que ningún ojo humano vería jamás. En las cuevas, entre tandas de incierto dormitar y temerosa espera, estaban naciendo las pesadillas de generaciones aún por ser. Y por 2 veces atravesó lentamente el firmamento, alzándose el cénit y descendiendo por el este, un deslumbrante punto de luz más brillante que cualquier estrella. Debo decir que, y esto siempre es en base a las traducciones que tenemos a nuestro alcance, que cuando hablamos de estas figuras, ¿no? Estos padres y madres de la ciencia ficción, podemos establecer un cierto orden de magnitud en cuanto a aquellos que exponen puntos de vista interesantes, como puede ser Arthur C. Clarke o puede ser Isaac Asimov. Luego tenemos a los que son más humanistas o que incluso directamente se autodenominan autores de fantasía, como es el caso de Ray Bradbury, que él decía que no hacía ciencia ficción, sino que lo que él hacía era fantasía con especulación social, o Ursula K. Le Guin también, que es mucho más de un concepto humanista. Ursula K. Le Guin creo que con gran cantidad de kilómetros de distancia es la que mejor escribe. Porque de todas las traducciones que hemos podido leer de ella, cuando lees su prosa se te deshace la boca la palabra. Es un verbo que trasciende el género, que no es habitual. Bradbury era un poeta y se nota en Fahrenheit, se nota mucho también en Crónicas Marcianas. En general, cuando escribe tiene un deje muy particular por la cantidad de figuras retóricas que emplea. Arthur C. Clarke es quizás un poco menos lírico, pero es muy refinado también. De toda esta enumeración de autores y autoras, sin lugar a dudas, el que sale peor parado es Asimov, en mi opinión, porque es el que tiene a lo mejor un enfoque más pulp en lo estrictamente prosístico. Pero Arthur C. Clarke es muy interesante de ser leído. Sí que es verdad que en sus cuentos no suele desarrollar grandes motivaciones de personajes, pero sí que tiene un interés por contar historias con motivaciones claras y situaciones que escapen a esa concepción un poco vulgar del pulp. Dicho esto, arrancamos con la figura como tal, porque Sir Arthur Clarke nace el 16 de diciembre de 1917 en Somerset, Inglaterra, y fallece el 19 de marzo del 2008 a los 90 años en Sri Lanka. Esto fue, en términos literarios,
hace 2 días. Clark nació en Bishop Lydearth, que es una granja, imaginaos una granja de 1917, por favor. Fue el mayor de 4 hijos en una familia en la que eran todos granjeros. En sus primeros años disfrutaba de coleccionar fósiles, por aquel entonces las cajetillas de tabaco regalaban tarjetas de dinosaurios. Yo he visto anuncios en los que se invitaba a las embarazadas a fumar y a beber. Sé que eso hemos avanzado mucho. Leer revistas pulp de ficción estadounidense le flipaba y también tenía un gran interés por la astronomía y la exploración espacial, debido en parte por las revistas de las que ya hemos mencionado y las novelas de ciencia ficción a las que también era muy aficionado. En este campo de cultivo, este pequeño Arthur a menudo pasaba horas observando el cielo nocturno con un telescopio casero, a saber lo que vería, y con este dibujó un mapa de la luna. Ojo que se construyó su propio telescopio, el colega, lo tenía muy claro. Ya estamos, sí. Estamos ya poniendo el foco en lo alto. Estudió la secundaria en la Wish Grammar School en Taunton, y sobre cómo llegó Clark a desarrollar su interés en la ciencia ficción, él mismo lo achaca a la lectura de 3 artículos fundamentales. El primero, de Amazing Stories, en 1929. Luego tenemos Los últimos y los primeros hombres de Olaf Stapledon, del cual algún día os hablaremos más en profundidad. Y luego tenemos La conquista del espacio de David Lasser, una de las primeras obras serias sobre exploración espacial. Tal era su afición al género que en su adolescencia se unió a la Asociación Astronómica Juvenil y colaboró con Urania, la revista de la Sociedad, que se editaba en Glasgow. A petición de Clark, la editora agregó una sección de astronáutica, cuidado, que incluía una serie de artículos escritos por él sobre naves y viajes espaciales. Clark también contribuyó con sus artículos al Rincón de Debates y Discusiones, donde pues, se haría lo propio, pues, discutir, básicamente. Se mudó a Londres en 1936, donde comenzó a compartir piso con algunos compañeros escritores de ciencia ficción, y allí recibió el apodo de Ego, debido a su absorción en temas que le interesaban, y más tarde bautizó su oficina llena de recuerdos como su cámara del Ego. Al completar sus estudios secundarios, Clark era hijo de granjeros y no pudo costearse una educación universitaria, así que trabajó como auditor de pensiones para el gobierno británico. Apasionante. Madre mía, auditor de pensiones. Yo creo que dentro del infierno del funcionariado, auditar pensiones tiene que ser cercano de entre lo terrible a lo horrible, sí. Sí, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial... Eso sí que es horror cósmico. Muy cósmico. La Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1946, trabajó en la Real Fuerza Aérea Británica como especialista en radares. Experiencia que marcó profundamente su comprensión de la tecnología, lógicamente, y su influencia en el futuro. Participó en el desarrollo del sistema de defensa por radar de alerta temprana, lo que contribuyó al éxito de la RAF durante la Batalla de Inglaterra. También durante la guerra, dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajar en el radar de aproximación controlada por tierra, con las siglas GCA, una experiencia que también reflejó en una de sus obras, en este caso semi-autobiográfica, llamada Trayectoria de Planeo. Aunque no es una novela de ciencia ficción, estrictamente hablando, y por eso suele quedarse fuera del canon de lectura basal de Arthur C. Clarke, combina aspectos técnicos y humanos en un relato histórico y realista, siendo la única obra de este género que Arthur escribió. A pesar de que la GCA tuvo poco uso práctico durante la guerra, con el tiempo se convirtió en un elemento clave durante el puente aéreo de Berlín entre 1948 y 1949. Clarke comenzó como cabo instructor, más tarde fue ascendido a oficial piloto, promovido a oficial de vuelo y nombrado instructor jefe de entrenamiento en la RAF Honolulu, antes de ser desmovilizado con el rango de teniente de vuelo. Y dicho esto, vamos a meternos ya con la siguiente lectura. Diana, adelante, por favor. Era apenas audible, pero sin embargo los detuvo en seco, quedando paralizados en la vereda, con las mandíbulas colgando flojamente. Una simple y enloquecedora vibración repetida salía expelida del cristal, hipnotizando a todo cuanto aprendía en su sortilegio. Por primera vez,
y la última en 3 millones de años, se oyó en África el sonido del tambor. El vibrar se hizo más fuerte y más insistente. Los monos humanoides comenzaron a moverse hacia adelante como sonámbulos, en dirección al origen de aquel obsesionado sonido. A veces daban pequeños pasos de danza, como si su sangre respondiese a los ritmos que sus descendientes aún tardarían épocas en crear. Y completamente hechizados, se congregaron en torno al monolito, olvidando las fatigas y penalidades del día, los peligros de la oscuridad que iban extendiéndose y el hambre en sus estómagos. El tamborileo se hizo más ruidoso y más oscura la noche, y cuando las sombras se alargaron y se agotó la luz del firmamento, el cristal comenzó a resplandecer. Primero perdió su transparencia y quedó bañada en pálida y lechosa luminiscencia. A través de su superficie y en sus profundidades se movieron atormentadores fantasmas vagamente definidos, los cuales se fusionaron en franjas de luz y sombra, formando luego rayados disueños entremezclados que comenzaron a dar vueltas despacio. Los haces de luz giraron cada vez más rápidamente, acelerándose con ellos el vibrar de los tambores. Hipnotizados del todo, los monos humanoides solo podían contemplar con mirada fija y mandíbulas colgantes aquel pasmoso despliegue pirotécnico. Habían olvidado ya los instintos de sus progenitores y las lecciones de toda una existencia. Ninguno de ellos, corrientemente, habría estado tan lejos de su cueva tan tarde, pues la maleza circundante estaba llena de formas que parecían petrificadas y de ojos fijos, como si las criaturas nocturnas hubiesen suspendido sus actividades para ver lo que habría de suceder luego. Los giratorios discos de luz comenzaron entonces a emerger, y los radios se fundieron en luminosas barras que retrocedieron poco a poco en la distancia, girando en sus ejes al hacerlo. Luego se extendieron en pares, y la serie de líneas resultantes empezaron a oscilar a través de unas de otras, cambiando lentamente sus ángulos de intersección. Fantásticos y volanderos diseños geométricos flamearon y se apagaron al enredarse y desenredarse las resplandecientes mallas. Y los monos humanoides siguieron con la mirada fija, hipnotizados, cautivos del radiante cristal. Jamás hubiesen imaginado que estaban siendo sondeadas sus mentes, estudiadas sus reacciones y evaluados sus potenciales. Al principio, la tribu entera permaneció semiagazapada, en inmóvil cuadro, como petrificada. Luego, el mono humanoide más próximo a la losa volvió de súbito a la vida. No varió su posición, pero su cuerpo perdió su rigidez, semejante a la del trance hipnótico, y se animó como si fuese un muñeco controlado por invisibles hilos. Giró la cabeza a este y al otro lado. La boca se cerró y abrió silenciosamente. Las manos se cerraron y abrieron. Luego se inclinó, arrancando una larga brizna de hierba, e intentó anudarla con torpes dedos. Parecía un poseído, pugnando contra algún espíritu o demonio que se hubiese apoderado de su cuerpo. Jadeaba intentando respirar, y sus ojos estaban llenos de terror mientras quería obligar a sus dedos a hacer movimientos más complicados que cualquier otro que hubiese intentado antes. A pesar de todos sus esfuerzos, únicamente logró hacer pedazos el tallo, y mientras los fragmentos caían al suelo, le abandonó la influencia dominante y volvió a quedarse inmóvil, como petrificado. Otro mono humanoide surgió a la vida y precedió a la misma ejecución. Era este un ejemplar más joven y por tanto más adaptable, que logró hacer lo que el más viejo había fallado. En el planeta Tierra había sido enlazado el primer tosconudo. Bueno, quien tuviese dudas de qué obra era esta, creo que está bastante claro ya. No sé si había alguna duda al principio, pero con la segunda lectura queda bastante claro. Bueno, vamos a avanzar, si os parece bien. Vamos a irnos a después de la guerra, donde Clark, estudia física y matemáticas. Ahora que ya tenía un poquito de dinero, y publica su artículo técnico Relés extraterrestres en la revista especializada Wireless World. Hemos jugado por aquí al juego este, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Mass Effect. Ese. Hombre, todos hemos jugado al Mass Effect. La palabra relé la hemos aprendido Sí. con el Mass Effect. Lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos todos aquí presentes. Sí. Bueno, con este ensayo técnico presenta la idea visionaria del uso de los satélites geoestacionarios como plataformas para comunicaciones globales. Fue una de sus grandes contribuciones a la ciencia del siglo XX. Durante este periodo comenzó a publicar cuentos y artículos en revistas de ciencia ficción, publicó algunas historias en fanzines, pero su primera obra profesional apareció en Astounding Science Fiction en 1946. En abril de este año publicó Laguna Legal, una historia irónica y satírica
en la cual los humanos contactan con una raza alienígena y tecnológicamente superior. Los extraterrestres envían una delegación pacífica con la intención de evaluar a los humanos y civilización, y pronto descubren que los humanos tienen una inclinación particular hacia el conflicto, la guerra y la explotación de las leyes y las lagunas legales para justificar sus actos. Que Qué somos sorpresa. gente malrollera. A ver, vamos a hablar claro. O sea, si en este podcast que mueve masas, millones de escuchas, hay un solo alienígena oyéndonos, por favor, pon en los comentarios qué opinas de nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Molamos? ¿No molamos? ¿Somos gente guay? Pero le tienes que preguntar eso a un extraterrestre. Yo, a Quiero ver, decir, ¿no ves las noticias? es Ok. que ya, la verdad es que he visto ya a Trump otra vez Trump. hablando de again, ¿de qué? De Groenlandia. De Groenlandia. Ah, Para mí, tiró los dados a me la Risk. quedo. Entonces yo entiendo que si eres alienígena, yo haría lo mismo. Yo es que digo, ¿a ese vertedero voy a bajar? Paso de Ya. tu cara. Me Paso voy a de otro tu- planeta donde solo haya perros. Perfecto. Hay un libro de Clifford D. Simak llamado Ciudad que va sobre eso. Y mientras que Misión de Rescate, su primera venta profesional, hablamos de Arthur C. Clarke y su obra literaria, salió en mayo, relata la llegada de una raza alienígena avanzada al sistema solar tras detectar señales de inteligencia provenientes de la Tierra. Eso es mentira. Pero se equivocaron. Se equivocaron. Al llegar, descubren... Eran los perros. Eran los perros. Debo decirte que hay una cosa que me flipa mucho de la película Contacto, que está, si no recuerdo mal, basada en la novela de Carl Sagan, que esta película, protagonizada por Jodie Foster, habla justamente sobre Esto se esto. llama ¿Qué? Contact, sí. Bueno, contacto, Sí, la sí. casualidad... No, es que no me sonaba. No. Perdón. No, vale. No, y ahora cuando has dicho Judy Foster he dicho, esa. Bueno, pues el caso es que la película empieza con una cosa maravillosa que a mí me hizo enamorarme de la ciencia ficción, y es que es una especie de ampliación. Creo que no sé si va hacia adentro o hacia afuera, pero el caso es que va o alejándose o acercándose a través de las capas de atmósfera de la Tierra, y se va oyendo, conforme te acercas desde el espacio profundo a la Tierra, como las ondas de radio se expanden y vas oyendo programas de hace 90 años, 80 años, 70 años, y te acercas a través de esa voz de los muertos, con toda esa información humana dispersa por el espacio. Es maravilloso. Son esas cosas que, wow, que por cierto, me estoy leyendo Exhalación de Ted Chiang y ahora lo entiendo todo. O sea, ahora, por fin, lo entiendo todo, porque esto es porno para mi cerebro. 100%. Ted Chiang es una cosa que tenía en el radar, avistado, pero nunca me había decidido 100%. Y ahora me arrepiento. ¿O no? Porque se me ¿Es otro Dostoyevsky en tu vida? Tampoco te pases. O sea, ponte seria. No sé. Esto... innecesario. Bueno, vamos a seguir. Sobre el cuento de Misión de Rescate, al llegar descubren que el planeta está al borde de la destrucción debido a la inminente explosión del Sol. Su objetivo es salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, al explotar el planeta y sus alrededores, los alienígenas se enfrentan a un misterio. No encuentran humanos visibles. A medida que investigan, van descubriendo pistas que revelan algo flipante sobre nuestra especie, resaltando su ingenio y su fucking capacidad para adaptarse a condiciones extremas. La historia combina elementos de exploración, misterio y ese optimismo clásico que caracteriza un poco a Clarke. Si nos adaptamos al capitalismo, nos podemos adaptar a cualquier cosa, chavales. Somos cucarachas, joder. Clarke escribió El Centinela para un concurso de la BBC. Aunque la historia fue rechazada, hola, sorpresa, otra vez el clavo de Stephen King, este relato marcó un punto de inflexión en su carrera. Es uno de los relatos cortos más conocidos, escritos originalmente en 1948 y publicado en 1951. Este cuento es particularmente famoso porque sirvió como base conceptual para la novela 2001, Una odisea del espacio. La trama se centra en una misión a la Luna donde un geólogo espacial encuentra una estructura piramidal de origen claramente no humano.
este objeto, llamado el Centinela, parece haber sido diseñado para emitir señales o monitorear el desarrollo de la humanidad, lo que os dé más rabia. El análisis del Centinela sugiere que fue colocado allí por una civilización extraterrestre avanzada con el propósito de mirarnos. Eran boyeros de estos. Mirarnos, creo que boyero y boyero significan cosas diferentes, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí. Pasa, no te quedes, pasa. Bueno, pues eso, registrar cuándo alcanzará el nivel tecnológico suficiente como para descubrir este Centinela. La idea principal detrás del reactor es que la humanidad no está sola en el universo y que su desarrollo podría estar siendo supervisado por inteligencias más avanzadas. ¿Para qué? Lo descubriremos al final. Le estoy sacando humo ahora mismo al audio de X-Files. Con su primera novela, Contra la caída de la noche, publicada en 1948, Clarke afianzó su reputación como escritor de ciencia ficción científica, lo que entendemos a día de hoy como ciencia ficción dura, que eso es un debate chulo que no tendremos hoy, porque... Pero que tenéis en las clases para mecenas que hemos subido hace poquito, tenéis dos programas que habla sobre cómo distinguir la ciencia ficción, qué es la ciencia ficción y por qué todo es fantasía, porque todo es mentira. Todo es mentira. También, por cierto, nos han dicho desde iVoox que en Spotify también se pueden escuchar los programas para mecenas, así que bueno, ahí queda abierta esa puerta por si os interesa. Cuestión, que Arthur C. Clarke es un tipo de ciencia ficción bastante dura porque tiene un apego a lo científico. ¿Qué significa esto? A ver, a grandes rasgos, la ciencia ficción científica o dura necesita que sus explicaciones científicas o el rigor de sus explicaciones, aunque el resultado sea fantástico, el procedimiento sea lo más cercano posible a lo básico del método científico. Es decir, esto que te estoy explicando, lógicamente, es una fumada, pero hemos llegado hasta aquí porque han habido elementos dentro de la obra que permiten concluir que este resultado es factible. En cambio, cuando no es así, es decir, ciencia ficción fantástica, simplemente sucedió. No hay ningún tipo de explicación y en ocasiones incluso la parte futurista o la parte tecnológica es prácticamente decorativa o simplemente atmosférica. En el caso de Arthur C. Clarke no, es importante porque sus cuentos son conceptualmente científicos y eso es lo que los hace tan interesantes dentro de lo que es la ciencia ficción como tal. Bueno, después de Contra la caída de la noche, expande esta obra en La ciudad de las estrellas, una versión más compleja. Ambas novelas abordan temas como la evolución humana y la búsqueda de sentido en el universo vastísimo. El sentido del universo es como buscar algo rico dentro de una ensalada de acelga. No va a haber nada. Situadas miles de millones de años en el futuro, estas obras retratan a una humanidad estancada que vive en Diaspar, una ciudad eterna y aislada que no tiene nada que ver con Murcia. El protagonista, Alvin, desafía a este estado al anhelar explorar más allá de los límites. Eso es iba a decir un potro, un tropo común. Es que tengo mucha alergia, no puedo respirar cuando hablo. Ya, me tienes sufriendo. O sea, estoy ahí como, digo, cuando sea, entro a salvarle. O sea, cuando veas que se me pone la cara púrpura, porque no puedo seguir hablando, porque mi mucosa, ¿sí? La mucosa de mi cuerpo comienza a irritarse a tal punto que implosiono, ahí preocúpate. Hasta entonces disfruta del viaje. Empiezas a ponerte un poco rojo. No, tranquila, estoy bien. Alvin es un tío que quiere ver el mundo más allá de los límites. En la ciudad de las estrellas se presenta también a Liz, una civilización que contrasta con Diaspar por su conexión orgánica con la naturaleza. En 1953, Clarke publicó una versión extendida de Contra la caída de la noche. O sea, ha sido un señor inquieto que ha ido continuamente removiendo su obra ya publicada porque él decía, lo puedo hacer mejor. En ese mismo año, de 1953, a los 35 tacos, Clarke se casó con una mujer estadounidense llamada Marilyn Mayfield. El matrimonio duró menos de un año. Bueno, según sus propias palabras, un error.
un intento que no encajaba con su forma de estar en el mundo. Clark era, esencialmente, un solitario. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo hijos. Pero hay una explicación totalmente factible que daremos más adelante, porque ahora nos vamos a ir a la siguiente lectura. Diana, por favor, arranca motores, nos vamos. Era un lento y tedioso proceso, pero el monolito de cristal era paciente. No cabía esperar que ni él, ni sus reproducciones desperdigadas a través de la mitad del globo tuvieran éxito con todas las series de grupos implicados en el experimento. 100 fracasos no importarían, si un simple logro pudiese cambiar el destino de un mundo. Para cuando llegó la siguiente luna nueva, la tribu había visto un nacimiento y 2 muertes. Una había sido debida a la inanición, la otra aconteció durante el ritual nocturno, cuando un macho se desplomó de súbito mientras intentaba golpear delicadamente 2 piedras. Al punto, el cristal se oscureció. La tribu había quedado liberada del ensalmo, pero el caído no se movió. Y por la mañana, desde luego, el cuerpo había desaparecido. No hubo ejecución la siguiente noche. El cristal se hallaba aún analizando su error. La tribu pasó ante él en la oscuridad, ignorando su presencia por completo. La noche siguiente, estuvo de nuevo dispuesta a la función. Los 4 rollizos monos humanoides que estaban aún allí, y esta vez hacían cosas extraordinarias. Moonwatcher comenzó a temblar irrefrenablemente. Sentía como si fuese a estallarle el cerebro y deseaba apartar la vista, pero aquel implacable control mental no aflojaba a su presa y se vio forzado a seguir la lección hasta el final, aunque todos sus instintos se sublevaran contra ello. Moonwatcher, toma mono. Bueno, vámonos con la tercera novela, El fin de la infancia, donde Arthur profundiza en cuestiones filosóficas, éticas, existenciales, sobre el contacto alienígena y el futuro de la humanidad. Esto es un tema recurrente en la ciencia ficción. Realmente queremos creer. Ahora mismo somos todos ese Fox Mulder. Todos. Yo siempre he sido Fox Mulder. ¿Quién era Scully? ¿Quién quería ser Scully? Yo soy Scully. Joder, es Yo soy no tienes Scully. corazón, ¿eh? No Eres tengo un corazón. ser sin alma. Es totalmente desalmado. O totalmente, pero tampoco me extraña, o sea, ya. Pero por eso... Ya. Por eso O sea, te voy a decir una cosa. Dime. Lo siento mucho. No pasa nada. Es lo que tienes que crearse una secta. No te lo esperabas. Bueno. No, entonces que no. Dispuesto a colármela en cualquier lugar, ¿eh? Siempre he ganado. El tema es que, bueno, hablamos de la relación ser humano, alienígena. Claro, yo creo que siempre en estos temas hay que plantearse diferentes cuestiones. Aquí abro un poco... O sea, es una rotonda, ¿eh? Me he salido por la primera. Esto de la tercera, pero... Ya te veo, ¿eh? Luego Cuidado. regresamos. Espera, a ver, quiero ver dónde llega esto. Motivaciones. No, yo soy muy analítico. Quiero saber, primero, una raza alienígena que tenga capacidad de moverse por el espacio en las condiciones que nosotros necesitaríamos, que es decir, moverse casi a la velocidad de la luz para alcanzar lugares habitados. Si tienes eso, ¿por qué querrías venir hasta aquí? Es decir, te lo pongo de otra manera. Tú, que tienes un F-18, me lo invento, un avión Es que un llega, F-18. Ah, un vale. avión, Gracias. un caza de combate que llega hasta una isla de Sentinel del Norte, ¿qué motivaciones tendrías para ir ahí? O sea, salvo que seas una especie Ser de un hombre blanco confederación Star Trek. colonialista. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que ha impulsado a lo largo de la historia de la humanidad, y esto lo extrapolo al pensamiento inteligente, de expandir tus fronteras? La conquista, el dinero, Ah. la conquista. Entonces, yo, francamente, tengo mis reservas y creo que hasta el día de la fecha, quiero decir, venimos, a día de hoy no tanto, pero venimos de siglos de imperialismo, colonialismo, de que al final llegaba una potencia militar, ponía la bandera y ese país se convertía en un país vasallo. Entonces, si vienen alienígenas a la Tierra, ¿qué quieren de nosotros? No quieren ser nuestros amigos. No podemos ser amigos. A ver. ¿Qué quieren? El otro día hablábamos igual sobre este tema, de que cuando buscaban vida en otros planetas, buscaban vida basada en el carbono. ¿Por qué tenemos que buscar similitudes con la Tierra? Igual, Porque me baso, no sé, pero- no tuvieron no. religiones, no tuvieron feudalismo Pero y me- no tuvieron vasallos y sistemas imposibles de mantener en base al consumo.
Vale, A lo pero mejor los alienígenas son gente realmente más avanzada. Y si son más avanzados tecnológicamente, quizás también pueda ser que sean más avanzados socialmente y no tengan la necesidad de vivir en un sistema de guerras capitalistas como el que tenemos nosotros. vale, te lo Pienso. compro, pero los animales, los gorilas, no En tienen la niebla. los chimpancés no tienen ningún tipo de sistema capitalista y también tienen guerras Pero estamos tribales. de nuevo hablando de. Cuando tú hablas de alienígenas, y alienígenas entendemos que si han llegado hasta aquí, pues lo que tú dices, cuando tienes tantísimo poder y has estado tanto tiempo, quizás has tenido tiempo de aprender de tus errores, que es lo que no hacemos en el planeta Tierra. Quizás no. Pero, Y tienes razón, pero a lo mejor somos tortugas intergalácticas con todo el tiempo del mundo porque nos hemos pasado la partida y no valoramos la conquista como algo, sino el conocimiento. O sea, no es vale, la conquista, de sino el acuerdo. conocimiento Vale, vale, vale. de otras razas. Quiero decir, ¿por qué Su- tenemos que ser malos? ¿Qué es lo más diferente que hay en la Tierra al ser humano? Que no sea un pez. Un reptil, por ejemplo. ¿Qué es lo más diferente a nosotros? ¿Qué es lo más diferente a un mamífero? Una bacteria. Vale, ¿y cómo se comportan las bacterias? Se reproducen a lo loco en Y sistemas que te, pueden depredar. y te comen la cara. Entonces, mi pregunta, insisto, Se comen la cara. mi pregunta es... Ya, pero bueno, da- seguimos con la base. claro, O sea, pero ni capitalismo ni nada, ni movidas. Aquí simplemente es que eres un ser con capacidad de movilizarte por el espacio y que encuentras un planeta al cual vas a ir a pero, visitar ¿cuál es tu motivación? pues conocer. Puede ser que solo conocer y saber si son diferentes a ti o iguales, quiero decir. Turismo. Bueno, o turismo o afán de conocimiento, porque mira, ya me he pasado mi planeta me lo he pasado, y he construido una nave que me permite ir a donde me salga del pinrel. Ujú. Y fíjate, he encontrado otro planeta donde también hay vida capaz de comunicarse. De comunicarse puede ser un perro que se acerca a que le acaricies la cabeza, pero bueno, en este caso es gente con capacidad de entender que eres un ser con el que puede interactuar, como seríamos nosotros. Entonces, quiero decir, el otro día hablábamos de la peli esta que me gusta a mí, de La Llegada. No Ujú. tenían un afán. Sí, el ser humano pensaba que tenía un afán de conquista, pero no tenían un afán de conquista, Es era que solo yo contacto. creo que sí, pero creo que en The Arrival no hay una motivación clara. Contacto es lo que inferimos nosotros y lo que infieren los Sí, científicos en base a las ellos querían comunicaciones. contactar con ellos, o sea, con nosotros, enseñarnos su idioma, que era circular en el tiempo, que cuando aprendías ese idioma ya sabías, vivías todos los momentos, por eso esta mujer, cuando a medida que va aprendiendo, va viendo lo que le va pasando en la vida. Perdón, alerta, spoiler, si no habéis visto la peli. Y ellos lo que querían era en el futuro le ayudáramos, y por eso querían enseñarnos su idioma, para que fuéramos capaces de ayudarles en el futuro. Porque ellos ya habían visto lo que les iba a pasar. Entonces necesitaban de otra raza que les echara un capote. Vale, Vinieron, nos enseñaron el idioma y se piraron. eso me gusta. Este Chang mola. O sea, me está molando. Bien, bien, bien. Te meto un aplauso. Espérate un segundo que yo con ratón. Uno, Ya dos, me he tres. aplaudido yo Cada sola, aplauso. ¿sabes? Pero el Yo me lo caso guiso y es... yo me lo como una buena alienígena que soy. Bueno, seguimos. Después de este maravilloso debate sobre qué harían con nosotros los alienígenas, participad en los comentarios de YouTube y de Evox, por Sí, favor, por favor. para ¿Qué opináis para de los para que alienígenas? el odio que tengo ahora mismo por Diana y su idealismo no sé, se transforme en otra cosa, porque no soporto ¿Por qué no más su podemos ser presencia. amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos de los No, es que yo tiendo a extraterrestres? pensar mal, por eso soy Scully aquí, tiendo a pensar mal, por definición. Ella es una idealista, yo soy un pragmático, es lo que hay. Bueno, Claro, yo soy Mulder. totalmente. Vamos a Mira, continuar. soy encantadora. Sí. En fin, el fin de la infancia. El fin de la infancia. Vamos a hablar de cómo la llegada de los superseñores, una avanzada raza alienígena, trae paz y prosperidad a la Tierra, erradicando las guerras y desigualdades. Estos son los alienígenas que le gustarían a Diana. Sin embargo, esta influencia provoca un estancamiento cultural y una A mí no pérdida... me mires que yo voté por codos. Claro, y una pérdida de propósito entre los humanos. Bajo su guía, la humanidad evoluciona hacia una conciencia colectiva, trascendiendo la existencia individual y planteando interrogantes sobre los límites de la inteligencia y la trascendencia espiritual. Esto es la novela El fin de la infancia. Clark fue nombrado presidente de la sociedad,
Interplanetaria Británica de 1946 a 1947 y de nuevo entre 1951 y el 53, y durante esos años escribió varios libros de no ficción que describen los detalles técnicos. No puedo hablar y respirar al mismo tiempo, porque es lo que tiene tener muchísima alergia, que cuando hablo y toco, o sea... Una fuerza alienígena está invadiendo las fosas nasales de Álvaro, inflamándolas y... sí. Esto es apnea para mí, hablar es apnea. Estoy al borde de las fosas ¿Estás marianas. estoico? Estoy estoico en las fosas de la Mariana, de las Marianas, aguantando la presión atmosférica de 10.000 hostias encima de mi cabeza. Bueno, durante los años en los que estuvo de presidente interplanetario de no sé dónde, escribió varios libros ensayísticos que describen detalles técnicos e implicaciones sociales de la industria espacial y los vuelos espaciales. En reconocimiento a esas contribuciones, la órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador es reconocida oficialmente por la Unión Astronómica Internacional como la órbita Clark. O sea, Bravo, ahí lo bravo, llevas, ahí lo llevas. Clark vivió en Sri Lanka desde 1956 hasta su muerte en 2008, primero en la costa sur y luego en Colombo, donde cerró sesión. Inicialmente, él y su amigo Mike Wilson viajaron por Sri Lanka buceando en las aguas coralinas alrededor de la costa con el Beachcombers Club. Además, montaron varias empresas relacionadas con el buceo. Porque de escribir no se come. ¿Y quién era este tal Mike? Espera. Que Arthur C. Clarke no comía de... ¿Me quieres decir entonces que Patroclo... ¿Que nos vamos a morir pobres? Que Patroclo no era el amigo de Aquiles, guiño, guiño, guiño? No, en este caso no, todavía no. Vale. ¿Quién era este Mike, este tal Mike? Mike Wilson fue un cineasta y explorador británico. Explorador británico. Colonízame esta. Ya te digo, que jugó un papel clave en el periodo en el que Clark vivió por allí. Exploraron juntos y entre sus trabajos conjuntos destaca el documental The Reefs of Trapurvine en 1957, que explora la vida marina en las costas de Sri Lanka. Lo voy a buscar. Rica. Lo voy a buscar. Tú sigue hablando. Ánimo. Persevera. Ese mismo año, durante un viaje de buceo en Trincomalee, Clark descubrió las ruinas submarinas de un antiguo templo original de Konsbaran, uno de los templos hindúes más antiguos y reverenciados de Sri Lanka. O sea, ¿y se lo llevaron al Museo Británico? Bueno, lo conoceremos a continuación. De gran relevancia tanto histórica como religiosa. No pudieron sacarlo del agua, así que no se pudieron llevar nada. Aunque Clark vivió principalmente en Colombo, estableció una pequeña escuela y una sencilla tienda de buceo cerca de Trincomalee. El gobierno de Sri Lanka le ofreció a Clark el estatus de huésped residente en 1975. Lo tenían en tan alta estima que cuando su colega Robert A. Heinlein lo visitó, la Fuerza Aérea de Sri Lanka proporcionó un helicóptero para llevarlos por todo el país. ¡Ole, cómo mola! El colonialismo en estado puro, pero era majete, Arthur. Yes, en 1961, mientras filmaba en Great Bases Reef, Wilson encontró un naufragio y recuperó monedas de plata, porque yo creo que Inglaterra a todos sus ciudadanos les instala un sistema que en cuanto son todos corsarios, todos los ingleses son corsarios. Efectivamente, si tú eres inglés, querido escucha, si te tocas muy fuertemente el corazón y pasas por una zona antigua, verás que los tesoros del lugar te dicen, cógeme, llévame contigo. Museo, llévame contigo. Funciona Ellos de esa manera. Tienen su patente de corso firmada por la reina, ¿eh? Bueno, naces en tu certificado de nacimiento, dice ahí la reina, y puedes ir patente a donde te dé la gana y reventarles la boca a todos y trae lo que encuentres por ahí, que te quiero mucho, lol. Entonces, atentamente firmado la reina de Inglaterra. Sí, los planes de bucear en el fucking naufragio al año siguiente se detuvieron cuando Clark desarrolló parálisis, finalmente diagnosticada como un polio. Un año después, Clark observó el salvamento desde la orilla y la superficie. El hallazgo fue documentado y se convirtió en la base de El tesoro del gran arrecife, ¿vale? Que es una obra. Vivir en Sri Lanka y aprender su historia
inspiró el telón de su novela Las fuentes del paraíso, que explora la ambición humana, el progreso científico y el encuentro de la humanidad con lo divino. La historia se centra en la construcción de un ascensor espacial que conecta a la Tierra con una estación espacial en órbita geosíncrona conocida como la estación Rama. El ascensor espacial simboliza el logro máximo de la ingeniería humana, pero también pone de relieve las tensiones entre las fuerzas que impulsan el progreso y los peligros que eso implica. La tecnología es vista tanto como una promesa de superación como una posible fuente de conflicto, que se lo digan sino al señor Oppenheimer. En la novela, algunos personajes se ven atrapados entre la ciencia y las creencias religiosas. La novela tiene, por supuesto, marca de la casa, un tono optimista, pero al mismo tiempo Clark es consciente de los peligros y los pone de relieve. Pero vamos a seguir, vamos a continuando, perseveraremos hacia la siguiente lectura. Diana, por favor, adelante. Al conducir a la tribu río abajo a la opaca luz del alba, Moonwatcher se detuvo vacilante en un paraje familiar para él. Sabía que algo faltaba, pero no podía recordar qué era. No hizo el menor esfuerzo mental para entender el problema, pues esa mañana tenía asuntos más importantes en la mente. Como el trueno y el rayo y las nubes y los eclipses, el gran bloque de cristal había desaparecido tan misteriosamente como apareciera, habiéndose desvanecido en el no existente pasado. No volvió a turbar nunca más los pensamientos de Moonwatcher. Nunca sabría qué había sido de él, y ninguno de sus compañeros se sorprendió, al congregarse en derredor suyo en la bruma mañanera, porque había hecho una pausa momentánea en el camino al río. Desde su ribera del riachuelo, en la jamás violada seguridad de su propio territorio, los otros vieron primero a Moonwatcher y a una docena de machos de su tribu destacarse como un friso móvil contra el firmamento del alba. Y al punto comenzaron a chillar su diario reto. Pero esta vez no hubo respuesta alguna. Con la firmeza de un propósito definido, y sobre todo silenciosamente, Moonwatcher y su banda descendieron la pequeña loma que atalayaba el río. Al aproximarse, los otros se calmaron de súbito. Su rabia ritual se esfumó para ser reemplazada por un creciente temor. Se percataban vagamente de que algo había sucedido y de que aquel encuentro era distinto a todos los que habían acontecido antes. Los mazos y los cuchillos de hueso que portaban los componentes del grupo Moonwatcher no les alarmaban, pues no comprendían su objeto. Solo sabían que los movimientos de sus rivales estaban ahora imbuidos de determinación y de amenaza. El grupo se detuvo al borde del agua, y por un momento revivió el valor de los otros, quienes, conducidos por una oreja, reanudaron semi-animosamente su canto de batalla. Este duró solo unos segundos, pues una visión terrorífica los dejó mudos. Moonwatcher había alzado sus brazos al aire, mostrando la carga que hasta entonces había estado oculta por los hirsutos cuerpos de sus compañeros. Sostenía una gruesa rama, y empalada en ella se encontraba la cabeza sangrienta del leopardo, cuya boca había sido abierta con una estaca, mostrando los grandes y agudos colmillos de fantasmal blancura a los primeros rayos del sol naciente. Yo me pregunto de todo esto, claro, porque en la parte de los monetes, en Odisea en el espacio, en la película de Kubrick, es muy cortita. Es muy cortita, es casi metafórica. De hecho, funciona como una especie de transición simbólica del mono al ser humano. Y con la presencia Sí, del yo monolito. tengo que decir que leyendo, o sea, yo no entendía, nunca entendí la película de Kubrick completamente, hasta que no leí la novela, claro. Bueno, vamos a continuar hablando de las creencias religiosas. Arthur C. Clarke fue un hombre de ciencia, pero nunca estuvo completamente ajeno al misterio. En muchos de sus libros, y especialmente en 2001, Una Odisea Espacial, hay una presencia constante de lo trascendente, de lo inalcanzable, que es como cada vez que yo digo que ojalá Borges sea mi padre. Ojalá fuera tu padre, de verdad que sí, ¿eh? Ojalá, o sea, yo ojalá rezo, sea mi puto rezo. padre. Ojalá sea mi Yo rezo por las noches, digo, ¿no será ya Borges de una puñetera vez el padre de Álvaro Aparicio? Yo no sé por qué no es mi padre todavía. Bueno, el caso es que... Porque está muerto, supongo. Lo siento. Eso es lo que tú crees. No se puede hablar de Clarke sin tocar, evidentemente, en Sentinel del Norte, de ir más lejos. Y no se puede hablar de Clarke, damas y caballeros, sin tocar su relación con la religión, o mejor dicho, con las formas en las que se enfrentó
la cuestionó y finalmente la dejó atrás. ¡Wow! Cualquier camino hacia el conocimiento es un camino hacia Dios o la realidad, cualquiera sea la palabra que uno prefiera usar. Así lo dijo Clark, no desde la fe, sino desde la fascinación por lo que escapa del entendimiento. Se autodefinía como fascinado por el concepto de Dios, aunque desde muy joven comenzó a tomar distancia de las creencias tradicionales. Cuando ingresó a la Real Fuerza Aérea Británica, insistió en que sus placas de identificación no lo identificaran como cristiano ni agnóstico. Quiso que dijeran panteísta. Vale, ¿Cómo esta mesa los tenía? el panteísmo es un tema interesante. El panteísmo, si no recuerdo mal, porque esto en su día lo investigué y si estáis en YouTube estáis viendo que mi cámara cambia de color porque estoy pasando de pestañas y buscándolo en la Wikipedia, simplemente para confirmar que lo que pienso es lo que es. Sí, efectivamente, el panteísmo, a grandes rasgos, es ¿Quieres que te que diga lo que es? No. mira, si después de buscarlo y de soltar la chapa de que lo estoy haciendo me lo dices, a lo mejor queda mal. Entonces, ¿me dejas decirlo a mí? Bueno, yo te iba a decir otra cosa porque en terminanismo, pero vale. No, adelante, quiero que nos desmoneticen el programa, por favor. No, por favor, venga, di lo que significa El panteísmo. panteísmo básicamente es que la Tierra, el universo, el cosmos, el cielo, todo es prácticamente lo mismo que Dios. En base a lo que dice la Wikipedia, el panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, es decir, la suma de todos estos elementos, lo que fue, es y será, se representa por medio de conceptos teológicos de lo que las religiones llaman Dios. Es decir, que si tú sales un día y dices, joder, qué día más bueno que hace, y miras para arriba y dices, ¡mua! Qué sol más bonito, me encanta. Eso es casi como ser panteísta. Me encanta estar vivo, todo a mi alrededor es Dios, y te Good morning, falta... son. Y te falta nada, tres divisiones celulares para acabar siendo un pitufo azul de Avatar. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Entonces, en un ensayo publicado en 1991, titulado simplemente Credo, Clark explicó que desde los 10 años se consideraba positivista lógico. Y en el año 2000 fue aún más claro. En una entrevista para el periódico The Island de Sri Lanka, dijo, Diana, por favor, adelante. No creo en Dios ni en una vida después de la muerte. Bueno, es positivismo perfectísimo. Se identificó en ese punto como un ateo sin rodeos. Por eso no... Pero bueno, eso no lo alejó de otras formas de pensamiento. Clark se describía también como criptobudista, insistiendo en que el budismo, al menos como él lo entendía, no era una religión, sino una filosofía de vida compatible con el pensamiento científico. Al final, esto es como todo. Quiero decir, en este programa, en esta casa, abogamos y defendemos el derecho a cambiar de opinión 89 veces a lo largo de los 90 años de vida que ha tenido este señor, que aparte con lo que leía y lo que sabía, pues a lo mejor dijo en algún momento, pues mira, ahora quiero ser un arbusto, perro vejero, un arbusto, me da igual. Y tú tienes que decir, pues Clark, Rey, lo que tú digas. Si es que mola su huevo, no te puedo decir nada, si es que eres una autoridad. Es decir, además, me tienes que decir tú a mí lo que tengo que ser. Porque seguramente si lo elijo yo me voy a equivocar, pero criptobudista. Criptobudista que es lo más parecido a ser un criptobro bien. Criptobudista me parece fantástico. Lo cierto es que a lo largo de su vida, esa distancia se convirtió en una crítica abierta. Porque evolucionamos. Clark fue honrado por la Academia Internacional de Humanismo como laureado humanista y sus declaraciones sobre la religión se volvieron cada vez más duras. Una de sus frases más citadas dice: una de las grandes tragedias de la humanidad es que la moral ha sido secuestrada por la religión. Uf, buenísimo. Muy de acuerdo. Y en 2004, en una revista, para una revista para Popular Science, no se guardó nada y dijo: la religión es el más malévolo y persistente de todos los virus mentales. Deberíamos deshacernos de él lo más rápido que podamos. Vale. Duras declaraciones. No hay más comentarios, señoría. No hay más comentarios. A ver, no voy a decir nada porque estamos chapando ya. Hemos llegado a la hora del programa
y saltamos al siguiente, a lo que nos queda, pero básicamente por rematar la parte de Clark de esta noche, él creía que la religión, en lugar de prevenir el sufrimiento humano, muchas veces lo había facilitado, que no podía perdonar su papel o su silencio frente a las guerras, la intolerancia y las atrocidades. Y sin embargo jamás perdió el sentido del misterio, como decíamos antes, solo que lo buscaba en otros lugares, en la física, la astronomía, en la posibilidad de otras formas de vida, más allá de todo lo conocido. A ver, hemos acabado con la parte de Clark por esta noche, nos queda... hemos hablado de su religión, de su visión de la vida, hemos orillado la razón por la cual su matrimonio duró muy poquito, ya lo comentaremos más en profundidad en el siguiente programa, porque hay un poco de salseo ahí, y hemos hablado sobre todo de sus orígenes con la parte vinculada a lo militar y con sus obras, alguna de ellas más relevantes. En la parte de la religión que comenta Clark, es que tiene razón, y básicamente por una cuestión esencial. De convivencia. Por una cuestión de convivencia con el resto de seres humanos. Tampoco creo que sea un tema de convivencia. Yo creo que es un tema de que al final espiritualidad no es igual a religión. La espiritualidad tú la puedes posicionar de un montón de modos. O sea, quiero decir, es lo que decíamos antes, sales a la calle, ves el sol, ves el cielo, te maravilla y sientes sientes un bienestar que trasciende lo material. Entonces, eso ya es espiritual, o simplemente una comida con la familia, ya es una conexión que va mucho más allá. Es decir, el hecho de que cualquiera de nosotros fuésemos capaces de prácticamente cualquier cosa por aquellos a los que amamos, eso es un dogma de fe. Prácticamente, es decir, eso es una conexión mucho mayor que lo que cualquiera pueda sentir con el Jesús de un retablo. Es un símbolo, al fin y al cabo, es una metáfora sobre la cual se cimienta una creación y una figura histórica, lógicamente, pero... Sí, claro, el problema es cuando alguien quiere sacar rédito de eso que tú sientes. Ese es el problema realmente. Es que yo y creo cuando que... alguien quiere forzarte a determinados comportamientos por esa espiritualidad que tú sientes. Es que creo que al final, cuando hablas de eso, ya no hablamos de espiritualidad, hablamos de control. Hablamos de control de masas. Y es que hubo un momento en la historia de la humanidad, por la razón que sea, que hacía falta una religión que... No lo creo, la verdad. Que, bueno, a ver, siempre en todas partes ha habido una religión. No conozco, y si ha existido, por favor, comentadlo, alguna tribu, nación, llámalo X, que no creyera en nada y que no rigiera su vida en base a sus creencias. Yo creo que siempre ha habido ahí. Y cuando hay una religión, hay una figura que establece su normativa. Y eso ya establece un control sobre la sociedad. Entonces, pues fíjate, yo creo que... Y seguro que me vais a corregir y que seguro que esto me vais a tirar piedras como si fuera yo el monete de la otra orilla. Pero yo creo que, fíjate, los romanos fueron... o sea, los romanos tenían esa espiritualidad compartida en parte con los griegos, aunque bueno, pues algunas cosas diferían. Iban adaptándose un poco a lo que encontraban. No primaba esa religión sobre su ansias de invadir a otros pueblos y romanizarlos. O sea, eran más cultura que religión. Yo ahí los veo un poco más pragmáticos en ese sentido, religiosamente hablando. Aunque harían barbaridades también en nombre de su religión. Pero ten en cuenta que al final el mundo romano, al igual que el mundo griego, bueno, sobre todo el mundo romano, todo era mágico. O sea, para el romano todo se explicaba a través del pensamiento mágico. Entonces, ahí había una normativa también. Lo que sucede es que había una segregación de... Como con un panteón de dioses tan coloridos, pues es más fácil darle... No lo sé, porque hablo de memoria, porque me leí hace unos años un libro que habla sobre este tema y nos explica con palabras mucho más precisas que las que te pueda decir yo ahora. Entonces, no me voy a meter ahí, no tengo ni idea. ¿Vamos a abrir ese melón? ¿No? No, sí, ya está abierto. Simplemente lo que digo es que la religión tuvo, en un momento de la historia, por la razón que sea,
un objetivo claro, que era el de aunar conceptos de convivencia, ¿vale? Establecer una mínima ley para que luego, en base a esa, pero es que a día de hoy, la religión como elemento... ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué me pones esa cara? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, da igual. Que la religión a día de hoy es un camino tan viable como cualquier otro, pero lógicamente no ha de entrar en los ámbitos fundamentales que rigen la vida de la sociedad, bajo ningún aspecto. Y da igual que sea el cristianismo, que sea el islam, que sea lo que sea. La religión tiene que estar en la vida íntima de la gente como algo que se disfrute de modo particular. Sí, que fuera algo estrictamente privado. Quien quiera algo de eso, pues que se lo pague y chipún. Perfecto, vamos a continuar con lo que nos queda de programa, que es, básicamente, revelar el texto ganador del último certamen de microrelatos, pero antes de llegar a ese punto, quiero hacer un par de comentarios. Primero, el podcast Cuentos de la Casa de la Bruja, que estoy seguro que conoceréis, está publicando los cuentos que salen del taller del vuelo del cometa que imparto yo y se publican también en la revista GTM, Games Tribune Magazine, posiblemente la revista de videojuegos más importante de España. Así que, por favor... ¿Cómo que posiblemente? Bueno, es la que, más importante. Sin lugar a dudas. Me gusta dejar ese 99% de que sí, porque quiero parecer, no sé, humilde. Es innecesario. Perdón. Ir por favor y dejarle likes y comentarios a Grande de Corman porque lo merece. Se vienen más cositas con la Torre del Cuervo. Ahí se vienen cositas. Y lo último que quería comentar, que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, he publicado un cómic con Cascaborra hace no mucho, que va sobre la brujería y la Inquisición en España. Y sin tener nada que ver con ese cómic, he decidido comprarme un libro que en la cámara saldrá girado el título, no tiene sentido. Sistema de la historieta. Sistema de la historieta de Thierry Gronstein, ¿vale? Y lo vi en una librería de Valencia que me encanta, que es Bangarang, que cada vez que paso por Abastos y por esa zona siempre paro ahí y pillo algo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, porque el mundo del cómic es un mundo que yo desconozco profundamente, pero tengo muchas ganas de hacer guiones de cómic porque creo que, no sé, es la impresión que me llevé, ¿eh? Que si lo haces bien, se nota. Porque no sé cómo explicarlo. Es que al final siempre hay mucha oferta en todos los sectores, pero el cómic siempre es un poquito más complicado de hacer porque implica un trabajo visual que no cualquiera está capacitado para hacer. Lógicamente yo no sé dibujar, pero si además tienes el soporte, el apoyo de un guionista que sabe contar historias, pues el resultado siempre puede ser muy bueno. Así que he decidido tirar por ahí. Y este libro pues habla de semiótica y todas las cosas pervertidas de narrativa que podría leer un profe de narrativa. Así que si buscáis un taller literario, os vais al Patreon del Vuelo del Cometa y ahí vais a ver toda la información relacionada con esto. Dicho lo cual, querida Diana Soriano, también llamada Diana Aparicio, ¿cómo quieres presentar al ganador o ganadora? Bueno, quiero decir que cada vez es más difícil elegir un ganador. Todos los relatos me han gustado mucho. Sois apasionantemente creativos los que escribís. Esta vez hemos recibido muchos cuentos. Había algunos muy cortos, con muchísima fuerza. Y había otros que eran elaborados en la largura estipulada, pero más largos. También con un desarrollo muy guay. He elegido este. ¿Has dicho largura? Largura, sí. En lugar de longitud. Longitud, sí. ¿Estás queriendo innovar en el idioma español por algún motivo que no alcanzo a comprender? ¿Por qué este tono de sorpresa sobre mi idiotez? O sea, ¿por qué? Es mi falta de saber hablar. Nada más que añadir, señoría. Podemos continuar. Largura. Largura, está bien. Se puede decir largura. Bueno, el caso es que elegí este porque el tema me parece... ¡Oh! ¡Largura existe! ¡Largura existe! Longitud, la mayor dimensión lineal de una superficie plana. La largura de un objeto.
Soy idiota, me la envaino. Para ti, mis dieces. Baila, baila, baila morena. Muy bien. El caso es que este relato me ha encantado Sí. y me parece que es muy actual y que no, o sea, es un tema que no, desgraciadamente no va a pasar de moda. Dentro del género del terror, me parece el más terrorífico. Le doy mis sinceras enhorabuena, a Yago Quiñoy Lobariñas por su relato que vamos a leer a continuación, Rainbow. Un metálico y pesado estruendo resonó en la sala al cerrarse la puerta, y el murmurar de la gente se extinguió. En el centro de la sala, rodeado de flores, estaba el ataúd, y ella me esperaba a su lado. «Lo has traído todo, ¿verdad?». Me subí a una silla para abrirlo. Mi madre y mi padre se habían negado rotundamente a la idea. No sé cómo, pero lograré convencerles. Quería ver a mi hermano por última vez. Tenía que hacerlo. Una sonrisa extraña, llena de tristeza, surgió en mí. Él era, sin duda, tan guapo como siempre. Verlo así, tan formal y arreglado, era como ver a otra persona. ¡Qué desastre! Parece que fuera vendedor de seguros. Vamos a arreglarlo. ¿Recuerdas cómo hacerlo? ¿Recuerdas cuando te enseñé? Fue hace unos pocos meses, una tarde de otoño, casi ya de noche. Él se arregló frente al espejo. ¿Vas a salir? Claro, no me perdería esta noche por nada. Había algo magnético en su confianza, como si fuera invencible. Yo seguía asustada, porque podía ver los moratones de la última vez que le pegaron. ¿Y si vuelve a pasar algo? ¿Y si no me pasa nada? Tampoco entendía cómo mamá y papá decían que los tiempos cambiaron, que ya no es como antes. Pero ellos trabajaban en casa y cuando salen lo hacen en coche. No tenían que aguantar burlas como «tu hermano es un maricón» o cosas peores. «¿Cuál me queda mejor?», dijo mostrando 2 coloridas camisetas, aunque ya sabía que elegiría su favorito, uno peludito que ponía «Chase my rainbow». ¿No puedes ponerte algo menos llamativo? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Así cómo? ¿Menos marica? No, hermana. Soy demasiado guapa para ser un cobarde. Sabía que no iba a cambiar de idea. Renunciarse a sí mismo, como un perro que vive su vida encadenado en un rincón mientras enloquece poco a poco. ¿Cómo puede la gente vivir así? Hubiera pensado que quizás tenía un puntito de locura, pero entonces vi cómo le temblaban las manos. Ven, ayúdame a maquillarme. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Cuando seas mayor serás tan guapa y brava como yo, hermanita. Lo llevamos en las venas. Pablo, yo... Ya te lo dije. Ese ya no es mi nombre. Adriana es como quiero que me llames. Cuando terminé de maquillarlo, supe que no había nadie más en la sala. Tampoco mi hermano. En su lugar estaba ella, Adriana, bella como una mariposa, como si fuera a salir de aquella crisálida de madera industrial en cualquier momento. Pero no lo hizo. ¿Qué voy a hacer ahora? Saqué entonces un jersey de la mochila, el favorito de ella, con todos aquellos colores tan vivos de algodón peludito que ponía Chase My Rainbow, para ponérselo encima. Ella me mostró cómo es vivir, aunque sea con miedo. Quizá no sea tan valiente o tenga ese toque de locura mágica, pero lo llevo en las venas. Amor, líquido, más peso que la sangre. Está muy bien. Está francamente muy bien. Sí. Cuento de Yago Quiñó y Lobariñas. Enhorabuena por el texto. Está francamente bien. No voy a hacer ningún comentario añadido porque creo que con la lectura es suficiente, habla por sí sola. Coincido con Diana en cuanto a que cada vez es más difícil elegir el texto ganador porque, bueno, pues no sé, por la razón que sea van mejorando. Muchas veces también es verdad que depende de la imagen escogida, que en el caso del certamen que tenemos ahora en marcha, pues cuando tengáis ocasión de entrar y mirarlo, observaréis que es una pintura, ilustración, cuadro, llámalo como quieras, que es arte de Baldomero Romero Resendi, una obra de, si no recuerdo mal, 1800 y pico, que es escalofriante porque se puede ver a un montón de personas claramente asustadas queriendo escapar de una ventana con barrotes y una de estas personas su cabeza es un cráneo.
donde, en cada representación de la muerte. Es una obra que destaca sobre todo por las expresiones de los rostros y que creo que da para contar varias historias. En fin, lo dejamos aquí por hoy, querida mía, porque ya ha pasado 1 hora y cuarto y mi umbral de tolerancia a tu persona pues ya está ¿Cómo? consumido. ¿Qué? ¿Cómo? 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 No, es que No ya me voy a está. ofender. No, No me voy a ¿verdad? ofender. No me voy a No. ofender porque te voy a decir sinceramente que no me aguanto ni yo. Como para aguantarte a ti. Pues imagínate cómo estamos entonces. Hemos llegado al fin, damas y caballeros. Esto ha sido la primera parte de Arthur C. Clarke, un especial picadito en donde hemos visto un montón de elementos clave. Ya nos meteremos con HAL 9000, ya veremos, bueno, todas las novelas relacionadas con Rama, en fin, e incluso sin que sea un asombro para nadie, hay videojuegos basados en la obra de Clarke. Clarke ha incluso protagonizado programas de divulgación científica. Este señor fue una eminencia en su época. Fue como una especie de Carl Sagan, pero un poquito menos carismático, porque no alcanzó a tener esa, bueno, esa popularidad, por así decirlo. Pero bueno, sí que tuvo bastante predicamento en el ámbito científico duro, y eso es lo que Arthur C. Clarke quería. Así que, querida Diana, Estimado Álvaro Aparicio. Bueno, nos estimado vamos. Álvaro Soriano. Diana Aparicio, nos marchamos ya. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.